Javier jugaba en un club de fútbol local. Aunque disfrutó del deporte, su padre Martín se daba cuenta que los entrenadores del club no estaban bien capacitados. Las sesiones de entrenamiento eran muy aburridas y repetitivas. Esto le preocupaba a Martín, ya que quería que su hijo recibiera una formación de calidad. Un día Martín compartió su preocupación con el coordinador del club. Además, tenía mucha confianza con él. Después de charlar de varios temas, Martín le explicó la falta de conocimientos técnicos y tácticos de los entrenadores, así como su falta de habilidades de comunicación y de liderazgo. Alejandro, el coordinador, se dio cuenta de que la situación era grave y que si no podía remedio al asunto, muchos jugadores tomarían la decisión de marcharse del club. Se comprometió a buscar formas de mejorar la capacitación de los entrenadores. Poco a poco, el club empezó a reclutar entrenadores altamente capacitados y comenzaron a implementar programas de formación continua. Los nuevos entrenadores aportaron un enfoque fresco y conocimientos actualizados al club. Los jugadores, incluido Javier, comenzaron a notar la diferencia. Los entrenamientos se volvieron más dinámicos y desafiantes y los entrenadores mostraron una mayor capacidad para comunicarse y para motivar a los jugadores. Martín se sintió aliviado al ver los cambios positivos que se estaban produciendo en el club. Javier, su hijo, también se benefició de tener entrenadores capacitados y comprometidos. Su desarrollo como jugador mejoró significativamente en términos de habilidades técnicas, comprensión táctica del juego, etc. Estoy seguro que para la próxima temporada te encantaría mejorar tu club. En lugar de lanzarte a fichar jugadores, ¿por qué no dedicas tus esfuerzos en conseguir una buena formación de calidad? Quizá esto te ayude a fidelizar a tus jugadores. Además, sin buscarlo, acudirán muchos más, con ganas de aprender de verdad. Está claro que los jugadores quieren mejorar sus habilidades y además tener oportunidades para crecer en el fútbol. ¿Es tu club un lugar donde pueden acudir a formarse con la calidad necesaria? Si deseas impartir una formación de calidad en tu club, debes empezar principalmente con los jugadores jóvenes. Suelen estar en edades comprendidas entre los 6 y los 18 años, dependiendo de la estructura y categorías de edad que tenga el club. El objetivo principal es ofrecer a los jugadores una base sólida de habilidades técnicas, también tácticas, físicas y mentales, que les permita desarrollarse como futbolistas en el futuro. La formación se adapta a las diferentes etapas de desarrollo de los jugadores, desde la iniciación en el deporte hasta la preparación para competir en niveles más avanzados. Además de los jugadores, la formación de calidad también se dirige a los entrenadores del club. Es fundamental que los entrenadores estén debidamente capacitados para trabajar con jugadores jóvenes. El club garantiza que los entrenadores estén preparados para ofrecer una enseñanza de calidad y apoyar el desarrollo integral de los jugadores. La formación de calidad debe involucrar también a los padres de los jugadores. Los padres desempeñan un papel importante en el proceso de formación, ya que pueden apoyar a sus hijos en su desarrollo deportivo y proporcionarles un entorno favorable para su participación en el club. Puedes ofrecer orientación y recursos a los padres para que comprendan cómo pueden ayudar y contribuir positivamente al progreso de sus hijos. Y la directiva. La directiva de tu club también desempeña un papel
importantísimo la formación de calidad. La directiva es responsable de establecer la visión, los objetivos y las directrices del club. Asegúrate de proporcionar una formación adecuada y de calidad a los jugadores y a sus entrenadores. La formación a los jugadores de tu club debe ser integral y centrada en el desarrollo individual y colectivo. La formación incluye el desarrollo de las habilidades técnicas de los jugadores, como el control, el pase, el regate, el tiro. Los entrenadores del club deben proponer ejercicios y actividades que permitan a los jugadores mejorar sus fundamentos técnicos. De esta manera van a ir progresando y adaptándose a su nivel de edad. Recuerda que están en la mejor edad para el aprendizaje de la técnica. A medida que los jugadores avanzan en su desarrollo, es importante introducir y enfatizar conceptos tácticos. Enséñales a comprender los principios del juego, la posición en el campo, el movimiento sin balón y las estrategias de equipo. Los entrenadores ayudan a los jugadores a tomar decisiones tácticas adecuadas durante los entrenamientos y también en los partidos. La formación también tiene en cuenta el desarrollo físico de los jugadores. Trabaja la mejora de la resistencia, la velocidad, la fuerza, la flexibilidad de los jugadores. Los entrenadores plantean ejercicios de acondicionamiento físico adecuados a la edad de los jugadores. De esta manera, evitas lesiones y promueves un estilo de vida saludable. No podemos olvidarnos del desarrollo mental y emocional de los jugadores. Los entrenadores les transmiten habilidades como la concentración, la motivación, la resiliencia y la inteligencia emocional. Esto implica ayudar a los jugadores a manejar la presión, afrontar la derrota, trabajar en equipo y mantener una actitud positiva tanto dentro como fuera del campo. Sería un error si la formación de tu club no incluyera aspectos educativos fuera del campo. Es muy positivo que posean información y hábitos sobre nutrición, descanso adecuado, prevención de lesiones y hábitos de vida saludables. También es importante fomentar una educación académica sólida y equilibrada para garantizar un desarrollo integral de tus jugadores. La formación en tu club da mucha importancia a los valores y a la ética deportiva. Enseña la importancia de la honestidad, el respeto, la deportividad, el juego limpio y otros muchos valores deportivos. Los aprenden principalmente a través del ejemplo de sus entrenadores. Cada jugador es único y tiene diferentes necesidades de desarrollo. La formación debe tener en cuenta estas diferencias y ofrecer un enfoque individualizado. Los entrenadores establecen un seguimiento cercano del progreso de cada jugador y proporcionan retroalimentación personalizada, estableciendo metas específicas para cada uno. La formación de jugadores en un club de fútbol debe ser integral, abarcando aspectos técnicos, tácticos, físicos y mentales. Se debe promover un enfoque individualizado y un ambiente de aprendizaje positivo para permitir el desarrollo óptimo de cada jugador. Para mejorar la formación de los entrenadores del club, es importante adoptar un enfoque integral que aborde tanto sus habilidades técnicas como sus habilidades pedagógicas y de liderazgo. Proporciona a tus entrenadores oportunidades de formación en aspectos técnicos y tácticos del juego. Esto puede incluir cursos y talleres especializados
para mejorar sus conocimientos y comprensión del fútbol. Organiza también sesiones de entrenamiento y demostraciones en el campo para que los entrenadores adquieran experiencia práctica. Forma a tus entrenadores en aspectos pedagógicos, centrándote en su capacidad para transmitir conocimientos y habilidades de manera efectiva. En muchos casos, esos conocimientos son los más necesarios. Ofrece a los entrenadores la posibilidad de participar en cursos sobre metodologías de enseñanza, técnicas de comunicación, diseño de sesiones de entrenamiento y evaluación del progreso de los jugadores. Es bueno que conozcan y dominen diferentes estilos de aprendizaje. No cabe duda que la formación de los entrenadores en tu club debe incluir aspectos de liderazgo y de gestión de equipo. Qué importante es que desarrollen habilidades de motivación, gestión del tiempo, resolución de conflictos y toma de decisiones. Los entrenadores consiguen con todo esto un ambiente de trabajo positivo tan necesario para construir relaciones sólidas con los jugadores, los padres y el personal del club. Fomenta la mentoría y la colaboración entre los entrenadores. Los más experimentados pueden desempeñar el papel de mentores, ofreciendo orientación y apoyo a los entrenadores más inexpertos. Además, organiza sesiones de intercambio de ideas y buenas prácticas entre los entrenadores para compartir experiencias y aprender unos de otros. La formación de los entrenadores debe basarse en un proceso continuo. No termina nunca. Están siempre al día de los avances y las tendencias en el fútbol. Asisten a conferencias, seminarios y cursos de actualización periódica. Motívales a seguir formándose profesionalmente con certificaciones adicionales o programas de entrenamiento avanzado. Que se ilusionen por saber siempre un poco más. También a los entrenadores hay que evaluarlos de forma regular para identificar fortalezas y áreas de mejora. Se consigue mediante la observación de sesiones de entrenamiento, la revisión de los planes de entrenamiento y la recopilación de retroalimentación de los jugadores y de los padres. Esa información que reciben es siempre constructiva y específica. Así les ayuda a crecer y mejorar en su rol. Fomenta una cultura de comunicación abierta y constructiva entre los entrenadores y la directiva del club. Esto les permite expresar sus inquietudes, compartir ideas y recibir orientación adicional para mejorar en su trabajo. La directiva del club también recopila comentarios de los entrenadores. Los utiliza para tomar decisiones sobre su formación y desarrollo. Observa y evalúa los entrenamientos y también los partidos. Esta labor la realiza el coordinador. No es un simple gestor, también tiene funciones formativas. Estas observaciones externas ofrecen a los entrenadores una perspectiva fresca y objetiva. Todo esto favorece que el entrenador pueda mejorar su enfoque de entrenamiento y su interacción con los jugadores. Utiliza herramientas de análisis de vídeo y tecnología en los entrenamientos y partidos para ayudar a los entrenadores a evaluar el rendimiento de los jugadores y su propio enfoque del entrenamiento. El análisis de vídeo permite identificar áreas de mejora, patrones tácticos y oportunidades para el desarrollo individual de los jugadores. Anima a los entrenadores a participar en redes y asociaciones profesionales de entrenadores de fútbol. Estos grupos ofrecen oportunidades para intercambiar conocimientos,
compartir recursos, asistir a conferencias y participar en actividades para entrenadores. Esto facilita el aprendizaje continuo y el intercambio de ideas con profesionales del mismo campo. Identifica las necesidades y áreas de mejora individuales de cada entrenador y ofrece soluciones específicas de mejora. Seguro que esto les anima a asistir a cursos especializados y a participar en programas de entrenamiento avanzado o talleres específicos en las áreas identificadas. En general, la mejora de la formación de los entrenadores requiere un enfoque estructurado y continuo que combine elementos teóricos, prácticos y de desarrollo personal. Al invertir en la formación de los entrenadores, se mejora en calidad y se crea un entorno apropiado para el crecimiento y desarrollo de los jugadores de tu club. ¿El intercambio con otros clubes puede ser formativo? Absolutamente. El intercambio con otros clubes puede ser muy formativo y beneficioso para los entrenadores. Al interactuar con entrenadores de otros clubes, los entrenadores tuyos tienen la oportunidad de compartir ideas, experiencias y mejores prácticas en el ámbito de la formación de jugadores. Aprenden de los diferentes enfoques y metodologías utilizadas en otros clubes, lo que enriquece su propia opinión de los entrenamientos. Al visitar otros clubes, los entrenadores tienen la oportunidad de observar entrenamientos y partidos de otros equipos. Esto les permite presenciar diferentes enfoques tácticos, técnicos, de entrenamiento y estilos de juego. Al observar a otros entrenadores y equipos en acción, se inspiran con nuevas ideas y enfoques para aplicarlas luego en tu club. El intercambio con otros clubes facilita la creación de redes y el establecimiento de contactos con otros entrenadores y profesionales del fútbol. Estas conexiones son muy valiosas para el intercambio continuo de información, la colaboración en proyectos conjuntos y el acceso a oportunidades de formación y desarrollo en el futuro. Colabora con otros clubes en la organización de conferencias y seminarios conjuntos donde se inviten a expertos en fútbol y se aborden temas relevantes para la formación de jugadores. Estos eventos son verdaderas oportunidades de aprendizaje muy enriquecedoras. En definitiva, el intercambio con otros clubes es una forma efectiva de aprendizaje continuo para los entrenadores. Proporciona una perspectiva más amplia y diversa sobre la formación de jugadores y fomenta la innovación y el crecimiento profesional. Ofrecer formación a los padres de tu club ayuda a establecer una relación positiva y constructiva entre los padres, los jugadores y el club. Te propongo algunas sugerencias para realizar con los padres que mejoran tu club. Establece una comunicación clara y abierta con los padres desde el principio. Proporciona información sobre los objetivos del club, los programas de formación y herramientas para la correcta educación de sus hijos deportistas. Mantén canales de comunicación abiertos como reuniones periódicas, boletines e informativos, correo electrónico o plataformas en línea para mantener a los padres siempre informados sobre las actividades y el progreso de los jugadores. Organiza sesiones informativas y talleres para los padres. Procura abordar temas que les sean de utilidad, como el enfoque de los entrenamientos, la filosofía deportiva que deseas ofrecer, las políticas y normas que posee el club, la importancia de una nutrición adecuada para los jugadores,
la gestión de lesiones y otros temas relevantes. También puedes orientarles sobre cómo pueden apoyar el rendimiento de sus hijos de manera efectiva. Fomenta la participación activa. Es muy beneficioso para los padres y para el club. Invita a los padres a que se involucren en tareas de voluntariado, que ayuden en la organización de eventos y que formen parte de comités del club. La participación de los padres demuestra el compromiso conjunto con respecto a la formación de los jugadores. Ofrece también una buena formación a los padres sobre su papel en el desarrollo deportivo de sus hijos. Explícales la importancia que tiene su apoyo emocional y motivacional. Pídeles que promuevan la deportividad, el respeto hacia los entrenadores, los compañeros de equipo y los árbitros. Anímales a que reconozcan el progreso de sus hijos. Quiero destacar un tema bastante recurrente. Los padres deben comprender la necesidad de dejar que los entrenadores realicen su trabajo y evitar interferencias negativas durante los partidos y también en los entrenamientos. Es importante abordar y resolver los conflictos que pueden surgir entre los padres, los jugadores también y el propio club de manera constructiva. Establece un protocolo claro para gestionar los problemas. Fomenta también un diálogo abierto y respetuoso entre todas las partes involucradas. Esto requiere la designación del coordinador como referencia para atender las inquietudes y resolver los problemas de manera efectiva. Reconoce y agradece siempre el apoyo y la contribución de los padres al club y al desarrollo de los jugadores. Es muy importante que lo tengas siempre muy en cuenta. Utiliza cartas de agradecimiento, eventos especiales de reconocimiento o simples conversaciones personales con los padres involucrados. Este reconocimiento refuerza la relación positiva entre los padres, los jugadores y el club. ¿Y los directivos? ¿Cuál es su tarea formadora en el club? No podemos olvidarnos que los directivos tienen una gran responsabilidad en todo lo que ocurre en tu club. Ellos son los principales formadores. La directiva promueve un enfoque educativo en el club. Prioriza el desarrollo integral de los jugadores por encima de los resultados a corto plazo. Establece metas claras en términos de desarrollo técnico, táctico y personal de los jugadores. Comunica estas metas tanto a los entrenadores como a los padres. Lamentablemente, los directivos de bastantes clubes suelen elegir otros objetivos mucho más egoístas en el fútbol base que no benefician en absoluto a los jugadores. La directiva tiene la responsabilidad de contratar entrenadores capacitados en la formación de jóvenes jugadores. Se asegura de que tengan la experiencia necesaria para ofrecer una formación de calidad. Controla, aunque muchas veces no lo hace, el enfoque formativo de la competición. Además, la directiva puede respaldar la formación continua de los entrenadores, proporcionando recursos y apoyo para su desarrollo profesional. La directiva asigna los recursos necesarios para ofrecer una formación de calidad. Proporciona instalaciones adecuadas que cumplan con los requisitos necesarios para la práctica del fútbol, como campos de entrenamiento en buen estado, vestuarios, áreas de recuperación y espacios adecuados para actividades teóricas. Además de las instalaciones, la directiva se asegura de que el club cuente con el equipamiento deportivo necesario. Esto incluye balones de calidad, conos, redes, petos
entre otros elementos esenciales para la realización de entrenamientos y actividades de formación. Como son elementos que se pierden o se estropean con mucha facilidad, es bueno establecer un protocolo específico para controlar y cuidar diariamente el material. Es un gran momento formativo también para los chicos. La provisión de material didáctico es otro aspecto importante. La directiva se asegura de que los entrenadores y los jugadores tengan acceso a recursos educativos adecuados, como libros, manuales, vídeos y otros materiales que faciliten el aprendizaje y el desarrollo técnico y táctico de los jugadores. Estos recursos ayudan a los entrenadores a diseñar sesiones de entrenamiento que sean efectivas y a los jugadores a comprender mejor los conceptos y las habilidades que se están enseñando. La directiva facilita el uso de herramientas tecnológicas que respalden el proceso de formación. Esto puede incluir el acceso a programas de análisis de vídeo, software de seguimiento y evaluación del rendimiento, plataformas de comunicación y gestión del club, entre otras. Estas herramientas tecnológicas mejoran la calidad y la eficiencia de la formación, permiten un análisis como más profundo del progreso de los jugadores y facilita una comunicación más fluida entre los entrenadores y los padres. Además, es importante que la directiva asigne un presupuesto adecuado para la formación y el desarrollo del club. Destina fondos para la contratación de entrenadores cualificados, la capacitación continua de los mismos, la participación en programas de formación, la organización de eventos y actividades formativas y otras iniciativas que impulsen la calidad de la formación en el club. La directiva establece mecanismos de seguimiento y de evaluación para poder seguir el progreso de los jugadores y la calidad de la formación. Esto comprende la realización de evaluaciones periódicas del trabajo de los entrenadores, el análisis de informes y estadísticas de los jugadores y la recopilación de retroalimentación de los padres y de los propios jugadores. Con toda esta información, la directiva puede tomar medidas correctivas y realizar ajustes necesarios para mejorar la calidad de la formación. La directiva fomenta una cultura de formación en el club, transmite los valores y principios del club, como el respeto, la ética deportiva y el trabajo en equipo. Organiza charlas, talleres y actividades que promueven la formación integral de los jugadores. En definitiva, la directiva de tu club tiene la responsabilidad de establecer las condiciones y los recursos necesarios para proporcionar una formación de calidad. Su compromiso y liderazgo son fundamentales para garantizar que la formación se realice de acuerdo con los estándares y objetivos establecidos por tu club. Pero la directiva también debe formarse. ¿Cómo? La formación de la directiva de tu club es muy importante para asegurar una gestión eficiente y una toma de decisiones efectiva. Es interesante que asista a cursos específicos sobre gestión deportiva, administración de clubes de fútbol o liderazgo deportivo. También existen programas de formación en línea que abordan aspectos específicos de la gestión deportiva. La asistencia a las conferencias y seminarios relacionados con la gestión deportiva es una excelente manera de mantenerse actualizado sobre las mejores prácticas, tendencias y desafíos en el ámbito del fútbol base. Estos eventos suelen contar con expertos y profesionales de renombre
que comparten sus conocimientos y experiencias. Participa en redes y asociaciones de directivos deportivos. La interacción con otros directivos, compartiendo experiencias y conocimientos, proporciona ideas y perspectivas nuevas. Además, colaborar con otros clubes o directivos en proyectos conjuntos puede generar sinergias y oportunidades de aprendizaje mutuo. La lectura de libros, artículos y publicaciones relacionadas con la gestión deportiva y el fútbol base es una forma accesible y efectiva de formación. Existen numerosos recursos disponibles que abordan temas como la planificación estratégica, la gestión de talentos, la administración financiera y la comunicación en el deporte. La directiva puede establecer una biblioteca de recursos digitales que esté al alcance de todos los miembros del club. Una directiva bien formada y actualizada contribuye a un mejor funcionamiento del club y a la creación de un entorno propicio para la formación de calidad. ¿Cómo puedes aplicarlo en tu club? Puedes intentarlo por tu cuenta o acudir a un profesional con experiencia. Yo puedo ayudarte. ¿Cómo funciona mi asesoramiento con estas entidades? Se centra en 3 pilares fundamentales. Los entrenadores, formadores, son la clave del éxito. La idea es comprobar con qué entrenadores se cuenta y valorar si son los entrenadores que se necesitan y trabajar con ellos a lo largo del año para que su labor con los jugadores sea realmente eficaz. Los entrenamientos. Si realmente queremos mejorar los resultados a medio y largo plazo, es necesario evaluar cómo son los entrenamientos y a partir de ahí establecer las correcciones necesarias en cuanto a metodología, programación y formas de juego. La estructura en general. Una vez conocemos cómo se estructura el deporte de esta entidad, podremos ofrecer propuestas de mejora, estableciendo un equipo de trabajo eficaz que refuerce la labor de los entrenadores. Aquí, lógicamente, resaltamos la figura del coordinador o varios fundamental para el trabajo que pretendo realizar. Si estás interesado en recibir más información detallada, no tienes más que solicitarla en este email que te adjunto.